Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Sucesos. Y bueno, ¿cuál es su análisis de todo lo que se ha venido revelando desde la Fiscalía con este llamado caso Metástasis? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia y a quienes hacen este programa. Bueno, yo creo que evidentemente el caso Metástasis pone sobre el tapete una teoría de un caso que es absolutamente verosímil sobre lo que hemos visto como hallazgos en los últimos años, en donde se evidencia un nexo directo entre operadores de justicia, agentes de seguridad del Estado, abogados y criminales. Yo mismo he escrito durante ya casi 2 años y medio sobre esta necesidad de mostrar que el crimen organizado no opera si no es gracias a la connivencia de agentes estatales. Es decir, no es una lucha entre buenos y malos, en donde los buenos están dentro del Estado y los malos están en las cárceles, en las calles, en los barrios populosos. Es una lucha que requiere de mucha inteligencia para poder entender las dinámicas que tienen las economías ilícitas. Ahora bien, me parece a mí que lo que ha hecho la fiscal es absolutamente valioso desde el punto de vista de intentar mostrar esta red, pero sería ingenuo desde la perspectiva de la ciudadanía pretender que con esto estamos dando un golpe estratégico al crimen organizado. Creo que es mucho más complejo que esto y además me parece que es muy probable que si no cooperan las otras instituciones, sobre todo políticas, Ujú. empezando por la presidencia, que se está haciendo de la vista gorda frente a este enorme problema, la propia fiscal puede enfrentarse a un laberinto que difícilmente le permita avanzar, ni siquiera en la sentencia de este caso. Ahora que, bueno, la fiscal sigue con su investigación bueno, ya se irá revelando más situaciones, pero lo que se ha revelado hasta ahora es lo suficientemente y bastante grave, Luis, como para pensar, bueno, realmente estamos tan contaminados en el país. Sin duda, yo creo que además estamos recién, desde el punto de vista de la pedagogía social, recién entendiendo lo que implica la dimensión que tiene el crimen organizado. Y no solo en Ecuador, en América Latina, Costa Rica y Uruguay, que hasta hace pocos años eran considerados los países con mejor calidad democrática, ahora se enfrentan con estructuras de crimen organizado que han llegado a las más altas esferas. El propio presidente de Uruguay tuvo que hacer un cambio en casi medio gabinete después de que su propio canciller le había generado un pasaporte uruguayo a uno de los más importantes narcotraficantes. Y en Costa Rica la ola de violencia va creciendo de manera atroz. Por lo tanto, esto no es un tema solo de Ecuador. Aquí en Ecuador estamos en un equilibrio de violencia criminal enormemente alto en relación a la región. Eso sí es cierto. Pero la criminalidad organizada generalmente actúa y opera al margen de una violencia visible. En el caso ecuatoriano se visibiliza la violencia mucho más y la frecuencia ha crecido enormemente en estos últimos 4 o 5 años, precisamente por la atomización de las organizaciones criminales y por el fraccionamiento de la institucionalidad del Estado. Lo que vemos nosotros en el caso Metástasis es cómo los que toman decisiones de las principales instituciones del aparato de justicia no son las autoridades legítimas, sino son los capos, son los líderes, son los articuladores, incluso desde el sector empresarial privado, con esta gran estructura criminal. Porque recordemos que Jordán, este señor dueño de la piscina en Miami, es un empresario privado que precisamente en Miami funge de ser un honesto y acaudalado empresario, pero que aquí en el Ecuador es el articulador del crimen organizado. Sí, bueno, eso lo hemos visto y también ha demandado a varios medios. Ayer se revelaron unos chats en donde también le pedía a Norero que le dé sustos, escarmientos a periodistas, algo bastante atroz de las cosas que se han ido revelando en esta situación de Metástasis. Amigos, son las 7:52. Dialogamos con Luis Córdoba Alarcón, él es doctor en ciencias políticas, y hablamos justamente de las implicaciones del caso Metástasis. En la introducción de este espacio, Luis mencionaba que, bueno, en unos 6 meses más o menos se tendrán ya, si es que todo marcha según los procesos y los tiempos,
tendremos las primeras condenas de este caso Metástasis, pero sin duda esto parece que recién empieza, han empezado a surgir más chats, más revelaciones que la misma fiscal ha dicho, bueno, esto es una partecita nada más. ¿Qué podemos esperar de lo que se venga luego y también, bueno, cómo seguir con todo esto que está revelándose, con toda esta contaminación de parte del narcotráfico a no solamente los estamentos del Estado, la policía, el sistema judicial, sino también en la sociedad, porque vemos aquí abogados que han sido corruptos, corrompidos por el narcotráfico, personas que, bueno, han estado de alguna manera involucradas con estos narcotraficantes y que han servido de operadores de ellos. ¿Cómo podemos, bueno, sanear todo esto y ver quizás una luz al final de este túnel? A ver, me parece que ahí hay que partir de algunos hechos fundamentales. El primero, lo que hasta el momento ha hecho la Fiscalía es presentar su teoría del caso. Otra cosa es que durante la audiencia de juzgamiento logre probar toda su teoría del caso. Esto hay una dimensión desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político y mediático, lo que está haciendo al liberar ciertos chats es tratando de ganar una narrativa, de construir una corriente de opinión e imponer una narrativa respecto a lo que es su propuesta en la teoría del caso. Y por eso es que va sacando de poco en poco los chats e irá sacando poco a poco para ir generando esta narrativa mediática. Pero repito, no estamos todavía evidenciando las pruebas. Nos dice que tiene 14.000 hojas de chats y donde tiene otras evidencias, porque no es suficiente un solo indicio, necesita probar transacciones, necesita probar otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que desde el punto de vista jurídico hay mucho camino por recorrer, desde el punto de vista político y mediático ya ha ganado una primera batalla que es en los titulares de los medios. Ahora, ¿qué está de por medio en todo este proceso? Me parece que desde el punto de vista de los periodistas responsables, desde la ciudadanía y desde los sectores de la sociedad civil interesados en realmente deconstruir las estructuras criminales, hay que hacernos preguntas fundamentales en torno a Metástasis que no están siendo tratadas. Primera pregunta. Se acusa que uno de los principales implicados aquí, que facilitaría a Norero varios de los movimientos, habría sido quien hasta el 3 de diciembre era general en servicio activo de la Policía Nacional, Pablo Ramírez. Es gravísimo. Si se supone que un general que llegó a ser general, porque recordemos que él llegó a ser general después de ser director de la SNAI, perdón, antes de ser director del SNAI, fue designado general ascendido por Guillermo Lazo, pasó a ser ministro de Guillermo Lazo como director del SNAI y después, bajo el ministerio de Patricio Carrillo, le designan director antinarcóticos. Es decir, era el principal enlace con las agencias federales de los Estados Unidos para la lucha antinarcóticos en el Ecuador, quien ha sabido trabajar para una de las redes de narcotráfico que era la de los lobos, pues. Entonces, según la propia policía, en el Ecuador hay un enfrentamiento entre los lobos, los tigrones, etcétera, frente a los choneros. Y la pregunta que yo incluso he escrito y que he señalado, si es que el general Ramírez protegió y trabajó para los lobos, ¿cuáles son los generales que protegen y trabajan a los choneros, por ejemplo? Entonces, o nos van a venir a convencer de que se trata de un caso aislado, en donde solo es un general, solo un coronel que dirigía a la policía en Zamorondón, solo un mayor que estaba al cargo de determinadas cosas. No, por favor. Entonces, el primer desafío que tenemos desde el periodismo, desde la sociedad civil y desde la academia, es apuntar responsabilidades institucionales. Y aquí hay una responsabilidad clarísima. Si el gobierno de Daniel Noboa no impulsa una reforma integral de la Policía Nacional, significa que quiere precautelar a las estructuras criminales que permanecen dentro de esa institución. Segunda pregunta fundamental, ¿cómo es que fue posible que Pablo Ramírez, Hacienda General, sea designado a cargo del SNAI, después sea jefe antinarcóticos, sin que la Embajada Americana, a través de sus agencias de inteligencia, logre alertar el rol criminal que tenía? Si le Claro. tuvimos al embajador hace 2 semanas diciendo, cuestionando hasta de narcogenerales, pero cuando él habló de narcogenerales hace 2 años, él se refería a otros oficiales, empezando por ellos al general Arauz, que al día siguiente de que habló de narcos generales le quitó la visa. Pero resulta que ahora el que era su principal enlace, repito, de la embajada, ha sido un trabajador de un sector del narcotráfico. ¿Qué preguntas, qué respuestas nos está dando la embajada frente a esto?
¿Para qué entonces está sirviendo su lucha contra el crimen organizado y la guerra contra las drogas? Porque Guillermo Lazo, recordemos bien, nos vendió como criterio de éxito que ha roto récord en decomiso de drogas. ¿Y quién era pues el zar antidrogas? Es el general Ramírez, pues. Y ahora resulta que el general Ramírez ha estado billeteado por un narco. Entonces, por favor, necesitamos ampliar el abanico y el espectro de discusión para entender la dimensión que esto tiene. Y la tercera cosa que me parece gravísima y además enormemente importante, creo que es fundamental entender que esto que acaba de mostrar el caso Metástasis, evidencia además que la violencia criminal que estamos observando en las calles, que hemos observado en las cárceles, tiene una regulación desde el Estado, que son funcionarios estatales vinculados a estructuras empresariales. Y lo que todavía no hemos visto desde el propio gobierno es la entereza de trabajar a ese nivel, a nivel del tema que es el lavado de activos. La ministra Palencia hace unos días atrás anunció la creación de una especie de unidad entre el SRI, la UAF, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno, para trabajar el tema del lavado de activos. Pero no se está estableciendo ninguna meta, ningún indicador, ningún plan real, concreto y viable. Es decir, no se explica el qué, no se explica el quién, ni no se explica el cómo se van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando? Teniendo anuncios, como pasó en la época de Guillermo Lazo, pero sin tener políticas tangibles y prácticas. Y esto es peligroso, porque lo que mostramos ahorita es, si es que lo que ocurre con Metástasis no viene coadyuvado de una reacción institucional general de las instituciones del Estado que todavía pueden actuar y operar en ese marco, lo que va a pasar es que la zona gris de criminalidad va a terminar Claro. funcionalizando el caso Metástasis para encubrir a las otras estructuras criminales e ir probablemente a una especie de paz mafiosa que pueda bajar la tasa de homicidios, pero que no cambien nada a las economías ilícitas que están tan bollantes hoy en día. Y eso es lo que preocupa realmente, ¿no? Y los anuncios siempre generan expectativas, pero después, ¿dónde están las acciones? Amigos, a las 8 en punto conversamos con Luis Córdoba Alarcón, doctor en ciencias políticas, hablamos de las implicaciones del caso Metástasis, hablamos del gobierno de Daniel Noboa, ya ha cumplido un mes de gestión, el 64% de los ecuatorianos han manifestado su apoyo a las acciones que ha tenido el primer mandatario. Y aunque, bueno, no son los mejores números, tampoco están mal. En todo caso, ¿cómo vemos el accionar del nuevo presidente Daniel Noboa frente a toda esta situación que, bueno, viene desde mucho antes, pero que ahora es una situación que tendrá que afrontar? Se ha hablado de seguridad, de este tema, de este plan Fénix, con, bueno, pocos detalles en realidad, pero mucha expectativa de lo que pueda hacer. Bueno, yo creo que sobre el caso de Daniel Noboa, me parece que es importante apuntar tres cosas. La primera, él ofreció un plan de seguridad al que denominó Plan Fénix. En los planes, las políticas se diseñan en un orden democrático poniéndolas sobre el tapete públicamente para precisamente generar consensos y generar adhesiones del resto de actores políticos y sociales. Entonces, no puedo decir yo, como decía Guillermo Lazo, tengo una super estrategia, tengo un super plan, pero guardado bajo la mesa y bajo el tapete, porque ese super plan y esa super estrategia no permite que el resto de actores políticos en un orden plural, como se supone es un orden democrático, se sumen, se plieguen, puedan mejorarlo, puedan articularse a él. Entonces, el primer tema es el plan Fénix hasta el momento es el intento de pasar gato por liebre, porque no nos está ofertando nada en concreto. Segundo, él ofertó un cambio del país, un nuevo Ecuador, pero lo que hemos visto es hasta el momento que ni siquiera logra completar la designación de autoridades en el sector de seguridad, que es el sector probablemente más sensible. A la propia ministra Palencia, abogada personal de él desde hace años, le ha puesto a cargo de dos ministerios, de los dos ministerios más delicados precisamente en la crisis de seguridad que tenemos, porque no tiene a quién más poner. No ha designado todavía al director o al secretario de Seguridad Pública y del Estado, que tiene rango ministerial. No ha designado todavía al director del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado. No están claros cuáles son los caminos, los derroteros que tiene con las gobernaciones. El día que designó a 16 gobernadores, 9 de ellos militares y policías en servicio pasivo, al siguiente día tuvo que cambiarlos. Hay 4 provincias que ya tienen 3 gobernadores en menos de 4 semanas. Entonces, ¿qué está mostrando con las designaciones y con las omisiones en las designaciones? Que no tiene el equipo de trabajo.
Es decir, Además, vamos gente a de encontrarnos confianza, ¿no? con. En toda la situación necesitas a alguien de confianza. Exacto, de confianza, pero además alguien que también entienda la cosa pública, entienda cómo hacer las cosas, porque puedo ponerle a la persona de mayor confianza, pero si es que no entiende y no conoce el medio público incluso la cartera ministerial a la que estoy encargándole, es difícil que avancemos. Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa, que me parece importantísimo, si algo deberíamos haber sacado como lección de los 2 años terribles del gobierno de Lazo, es que la política económica no puede ir divorciada de la política de seguridad. Ese es un falso sofismo. Pretender que la política económica puede ser boyante, próspera, y la política de seguridad un fracaso absoluto, eso es no entender cómo funcionan las economías ilícitas. Es que ese es el problema central. Entonces, aquí en el Ecuador, otra vez, el presidente Lazo ha mandado una primera ley que ya, con el apoyo incluso del movimiento de la Revolución Ciudadana, le han dado y le han concedido. Esa ley lo que hace es abrir perspectivas para inversión extranjera a través de zonas francas, por El ejemplo. presidente Noboa. El presidente Noboa, perdón, sí, ha enviado esta ley que ya se le ha concedido para abrir esta perspectiva de zonas francas y además para hacer cierta condonación en intereses de deudas tributarias a grupos económicos importantes. Ahora, bajo esa perspectiva, esperar que venga en inversión sin entender la dimensión de lo que implica energía, de lo que implica recursos no renovables, de lo que implica la propia seguridad y la mano de obra en una economía que tiene una mano de obra súper cara. Entonces, es no dimensionar todo el fenómeno. Me parece a mí que nosotros necesitamos tener mayor capacidad de autocrítica y de crítica en nuestro país, porque estamos cayendo otra vez en esta supuesta luna de miel y otorgándole al presidente Noboa mucho tiempo como para que él logre reaccionar. Y el problema es que va a tener un gobierno súper corto y nuestro país no está para experimentos nuevamente. Así en este caso, Metástasis es tan grande, ¿no? De tal magnitud que si esto no mueve la conciencia de los ciudadanos, de los políticos, las autoridades, quizás nada lo haga. Gracias a Luis Córdoba Alarcón, doctor en ciencias políticas. Hablamos de las implicaciones de este caso Metástasis y bueno, seguramente seguiremos hablando porque esto va a seguir dando tela que cortar. Gracias, Luis, por estar con Gracias nosotros. también, muy amables por la invitación. Hasta luego.